Y yo ya quedo en silencio. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda la comunidad educativa y la comunidad en general que en este momento se unen con nosotros a este Facebook Live de orientación socioocupacional. Recuerden que esta es una estrategia de orientación para ustedes y es de ustedes. Así que en el transcurso de este Facebook Live vamos a estar respondiendo las preguntas de las personas que se vayan conectando y vamos a estar interactuando con nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el director de Educación Media, José María Roldán Restrepo, de la Secretaría de Educación del Distrito. Tenemos un invitado muy especial, él es Camilo Andrés Carreño, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, que cuenta con amplia experiencia en temas de política pública en áreas de juventud y educación. Así que los invitamos para que hablemos el día de hoy de orientación socioocupacional. Muchas gracias, Víctor. Me presento de nuevo. Mi nombre es José María Roldán, director de Educación Media de la Secretaría de Educación de Bogotá. Hoy en este nuevo Facebook Live de la franja Yo Puedo Ser, que va a estar dedicada a todos los temas de orientación socioocupacional en esta bellísima estrategia de Aprende en Casa, nos acompaña un muy buen amigo, Camilo Carreño. Camilo ha trabajado por mucho tiempo en el distrito y en otras regiones del país en temas de jóvenes y de juventudes, y hoy lidera y coordina una estrategia a nivel global que tiene como una de sus prioridades la ciudad de Bogotá, el Global Opportunity Youth, y ya Camilo nos contará un poco de qué se trata. Hoy lidera esa estrategia que lo que busca es trabajar para poder avanzar en estrategias que permitan reducir el número de ninis en la ciudad de Bogotá y brindarle cada vez más oportunidades a esos jóvenes que no están estudiando ni trabajando. Camilo también tiene amplia experiencia con Fundación Corona en implementación de estrategias de orientación socioocupacional en la ciudad de Bogotá y en otras regiones del país. Por eso hoy nos acompaña para que charlemos esta próxima hora sobre temas de orientación socioocupacional. También tendremos espacio para interlocutar con las personas que nos ven a esta hora y pueden realizar sus preguntas a través del chat. Entonces, no siendo más, Cami, adelante un poco. Nos gustaría como que nos cuentes un poco de qué se trata la estrategia Global Opportunity Youth, qué tan relevante es la orientación socioocupacional en la estrategia, y si te parece podemos iniciar como con unas cifras de diagnóstico, de contexto sobre los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Buenísimo, José. Primero que todo, muchas gracias. Para mí es un placer poder acompañarlos en este espacio y poder llegar a la comunidad educativa tan relevante en este contexto de la ciudad y para los jóvenes. Arranco por contarles algo muy breve sobre la iniciativa Global Opportunity Youth Network. Como lo decía José, nuestra gran apuesta es disminuir el número de ninis e informales en la ciudad de Bogotá. Para esto lo hacemos a través de un acercamiento que pretende un poco atacar las causas que podrían de una u otra forma explicar el por qué hay ninis y hay jóvenes en la informalidad. Y esto lo hacemos partiendo de los esfuerzos existentes en una ciudad tan grande como Bogotá, de la gran cantidad de actores que tenemos trabajando, desde actores públicos tan importantes como la Secretaría de Educación, las distintas secretarías del distrito, hasta actores privados, empresas y fundaciones. Entonces eso es básicamente nuestra agenda. Trabajamos no solamente en Bogotá, en Colombia, sino estamos en Brasil, en Sao Paulo. En África tenemos 2 ciudades, Mombasa en Kenia y Durban en Sudáfrica. En India tenemos otras 2 comunidades, en Jharkhand y en Pune. Entonces somos una estrategia que pretendemos un poco también lograr dinamizar aprendizajes de lado y lado y ver cómo desde los distintos proyectos podemos nutrir las acciones que podemos emprender para disminuir el número de ninis en el mundo. Y eso es parte de nuestro llamado. Yo creo que el tema de orientación es un tema central y modular en lo que implica ese proceso de evitar que más jóvenes
se nos conviertan en ninis o en jóvenes informales. Es importante tener en mente que hay una gran cantidad de oportunidades en el ecosistema y que buena parte de las barreras que los jóvenes enfrentan, tanto cuando están en el entorno educativo como cuando no lo están, se relacionan con la información, con el stock de información al que son expuestos. Y en esto el rol de la orientación es medular. Entonces yo voy a arrancar por, como decía José, dar algunas cifras de contexto de lo que pasa en una ciudad como Bogotá con nuestros jóvenes, para luego empezar a hilar y ver cómo esto tiene tanta relevancia en un contexto como el actual y en estrategias como Yo Puedo Ser, que entre otras estrategias dentro del país lo que buscan es lograr aumentar el stock de información de los jóvenes. Entonces, sin más, voy a compartirles una presentación que tengo preparada para hacer esta primera parte introductoria. En primer lugar, vale la pena resaltar un elemento importante, y es el número de jóvenes que tenemos en Bogotá. Tenemos más o menos 2 millones de jóvenes, de acuerdo a las cifras más recientes que tenemos de parte del Censo Nacional de Población. Y de estos jóvenes tenemos una distribución por segmentos de actividades que va más o menos de la siguiente forma. Tenemos cerca de 1 millón de jóvenes ocupados. De este millón de jóvenes, la distribución por género es relativamente homogénea. Tenemos una participación que tiende a ser mayor en hombres, pero es relativamente homogénea. Y de estos, el 44% de los jóvenes están en empleos informales. Es decir, hay una preponderancia de la informalidad en la población que está ocupada. Por otra parte, tenemos un volumen importante de jóvenes estudiando, de aproximadamente 600.000 jóvenes de Bogotá estudiando en Bogotá, y de estos también distribuidos relativamente homogénea entre hombres y mujeres. Hay un segmento que es bien importante, que es los jóvenes que estudian y trabajan, de los cuales tenemos cerca de 162.000. Y sobre el universo de nuestros ninis, tenemos 248.000 ninis, que en realidad son jóvenes que están buscando oportunidades de empleo, y tenemos 175.000 que se denominan inactivos, que por alguna razón dejaron de buscar oportunidades en el mercado laboral, y es parte de la definición conceptual de la inactividad. No es que no hagan nada, sino que dejaron de buscar oportunidades en el mercado laboral. Entonces, como vemos, es una realidad que nos lleva a que el fenómeno de los ninis ocupa cerca de 380.000 jóvenes de la ciudad, pero que adicionalmente, cuando vemos el panorama completo de jóvenes que son ninis y jóvenes que son informales, nos damos cuenta que entramos en esta definición, que es nuestro concepto clave, que es el de jóvenes con potencial. Y jóvenes con potencial son 857.000. Es decir, son más del 44% de los jóvenes de la ciudad que son o ninis o se encuentran en la informalidad. Y como vemos, en ninis empieza a ser mucho más asimétrica la distribución entre hombres y mujeres, con una participación de más del 60% de las mujeres en el fenómeno de ninis. Y en el caso de informales tenemos una participación mucho más alta de hombres. Esto también en la medida en que los hombres jóvenes también participan más en el mercado laboral informal. Entonces esto tiene mucho que ver con la realidad, como el marco general de lo que ocurre en una ciudad como Bogotá. ¿Qué pasa desde la perspectiva territorial? Básicamente en 5 localidades se concentra el grueso del fenómeno de los ninis en Bogotá. En localidades como Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa concentran un gran número de ninis, pero como ustedes ven, en proporción muchas más mujeres ninis. Y esto nos da muchos insights sobre el tipo de acciones que tenemos que desarrollar como alianza y como una visión de una apuesta colectiva para disminuir el número de ninis que tienen una lógica territorial bastante importante. Luego, cuando vemos los ninis hoy en día, ¿cuál es su nivel máximo alcanzado en términos de educación? El 50% de los ninis tiene educación media, o sea, ya logró al menos lograr ese primer hito de completar la educación media, pero un porcentaje igualmente importante, cerca del 16%, solamente tiene educación secundaria. Es decir, es gente que probablemente en la trayectoria educativa desertó durante la educación secundaria. Hay un porcentaje un poco significativamente menor que solamente tiene educación básica primaria, y un porcentaje que igual uno cuando lo ve en la película completa no es tan grande, el 2%, pero en términos de números son cerca de 6.000 jóvenes que no tienen ningún nivel educativo, ni siquiera alcanzaron la básica primaria completa.
y un 29% de nuestros jóvenes que ya alcanzó algún nivel de educación superior, entendiendo que esta educación superior no es solamente educación superior universitaria, sino que incluye también los niveles técnico y tecnólogo que están dentro de esa esfera de educación superior. Entonces esto nos da un escenario también bien importante de las acciones que se pueden adelantar con jóvenes que ya tienen educación media y que quisiéramos como ecosistema y como iniciativas tratar de movilizar a que haya un mayor tránsito en la educación superior y que en ese tránsito haya la menor deserción posible, y el ver cómo se conectan esos jóvenes que ya están formados con el mercado laboral. Creo que son parte de los insumos que nos dan estos datos en términos de lo que pasa en una ciudad como Bogotá. ¿Qué pasa con el desempleo? Una tasa de desempleo del 18.7%, que es una tasa muy alta en comparación con lo que pasa con la tasa de desempleo general, pero cuando se desagrega entre la tasa específica de mujeres y la tasa específica de hombres jóvenes, nos damos cuenta que la tasa de mujeres jóvenes es del 21.9%. Es decir, es casi el doble de lo que veníamos presentando como tasa de desempleo nacional general. Y en el caso de los hombres es del 15.8%, inferior a la tasa de desempleo de jóvenes, pero igual superior a la tasa de desempleo general de la población. Y cuando vemos, bueno, del segmento de los jóvenes que hoy en día están desocupados, en qué nivel educativo alcanzaron, tenemos una participación muy importante de jóvenes con solamente educación media, de cerca de 109.000, y una participación muy similar de jóvenes con educación superior, superior técnica, tecnológica o universitaria. Un número importante también de jóvenes que solamente tienen básica secundaria y que aún con solo la básica secundaria están buscando participar en el mercado laboral, y cerca de 4.000 jóvenes que tienen solamente básica primaria. Esto es en grandes rasgos parte del escenario estratégico que tenemos en términos de desempleo. Y cuando vamos a ver el segmento de los jóvenes, que podríamos decir son los más complejos de los ninis, que no son los ninis que están buscando oportunidades económicas, sino son esos ninis que están en sus hogares, que cesaron actividades, que no están buscando oportunidades en el mercado laboral, encontramos que la distribución entre hombres y mujeres es completamente asimétrica. 73% de los ninis que están desarrollando actividades, que son inactivos económicamente, son mujeres. Solamente el 27% de ellos son hombres. Y cuando se les pregunta por la actividad principal a la que destinan su tiempo en su inactividad, la mayoría están en oficios del hogar y con una participación absolutamente asimétrica de las mujeres. Esto implica que tenemos varios problemas relacionados con el tema de oficios del hogar con mujeres, en la que las mujeres son como la mayor protagonistas. Y cuando se les pregunta por qué razón dejaron de buscar oportunidades laborales o buscar empleo, el 61% nos manifiesta que es por responsabilidades familiares. Es solamente un 8% por enfermedad, por temas de dedicarse a estudiar o querer buscar oportunidades de estudio, un 5% por la edad. Es decir, encontramos que hay una participación demasiado importante de los oficios del hogar y las responsabilidades familiares a la hora de entender por qué ese segmento importante de jóvenes ninis no están participando en el mercado laboral. Simplemente estas cifras de contexto para tener una discusión bastante nutrida con datos y ver qué rol juega la orientación dentro de esta película. ¿Qué pasa con los procesos de orientación que hicieron que los jóvenes no transitaran a la educación posmedia aún habiendo oportunidades? ¿Qué pasa con esos jóvenes que están participando en el mercado laboral y que quisieran probablemente acceder a otros procesos de formación? ¿Cómo hacemos para reconectarlos con trayectorias educativas? Y el rol central que puede jugar la orientación, tanto en prevenir futuros ninis como en reconectar jóvenes que hoy en día son ninis a trayectorias educativas. Camilo, a propósito de lo que mencionas y un poco para complementar y ya irnos entrando dentro de los jóvenes en los colegios distritales, colegios oficiales de Bogotá, tenemos que en 10º y 11, es decir, en educación media, cerca de 100.000 jóvenes matriculados, ¿verdad? Pero con un problema muy grande, y es que la tasa de absorción inmediata en educación postmedia, en general para la ciudad, incluyendo los colegios privados, es del 48%, es decir, solo 1 de cada 2 logra transitar de manera inmediata a la postmedia, pero cuando miramos la cifra o hacemos zoom solo en los colegios oficiales, esa cifra baja al 39%, es decir, 6 de cada 10 de nuestros chicos que se gradúan de colegios oficiales no están accediendo de manera inmediata a educación superior. Y ahí seguramente algunos salen para la vida del trabajo, otros también entran en este grupo que tú bien mencionas y que has caracterizado de la mejor manera, que son los ninis. Entonces ahí hay un reto
un reto muy importante, Camilo, y es identificar. Yo sé que el problema de los ninis es multidimensional, con muchos sectores que influyen, pero cómo desde la orientación socioocupacional, que es un poco el tema que hoy nos atañe, podemos brindar esas herramientas para que los chicos tomen decisiones informadas y puedan construir su proyecto de vida de la mejor manera. En muchos casos, si lo vemos cuando vemos las cifras de deserción de educación superior, el tercer indicativo, la tercera variable más relevante de los chicos que desertan está asociada con temas de orientación, que no supieron elegir muy bien su carrera, no pudieron elegir también muy bien el programa que querían continuar, no pudieron en general construir su proyecto de vida. Entonces aquí la orientación socioocupacional toma un rol fundamental y desde la Dirección de Educación Media del Distrito estamos casados con la orientación. Estoy seguro que nos están escuchando muchos orientadores de colegios oficiales y ahorita tendremos espacio también para escuchar lo que ellos opinan sobre la relevancia de la orientación, pero un poco desde tu experiencia en Bogotá y en otras ciudades, Camilo, ¿qué tanto o qué tan relevante es el rol de la orientación socioocupacional para que estos chicos puedan construir sus propios, a partir de la identificación de sus intereses, habilidades, de conocer el mundo de la educación superior o la educación postmedia, e inclusive también el mundo laboral, porque ese es otro tema que ahorita más tarde conversamos, Camilo, la relevancia de la información del mercado de trabajo, cómo esa orientación puede ayudar a que cada vez tengamos menos ninis en la ciudad de Bogotá y que los chicos puedan construir un proyecto de vida acorde a sus intereses y a los requerimientos también de la ciudad. Bueno, yo creo que es una grandísima pregunta, que tiene varios frentes para responder. Creo que el rol de la orientación para un fenómeno tan complejo como el de los niños es central. Creo que se juega un rol importante en, por ejemplo, que los jóvenes encuentren ya durante la trayectoria de media e incluso en secundaria, le encuentren sentido a lo que están haciendo y cómo esto condiciona, por ejemplo, temas como la permanencia escolar. El fenómeno de la deserción escolar es un fenómeno bastante complejo, multidimensional, que tiene temas de contexto, temas de familia. Pero uno de los temas que a nosotros nos llama más la atención es la parte de la subjetividad y del cómo el joven le haga sentido a lo que está estudiando en su día a día. Y creo que ahí la orientación es clave en términos de un primer hito, que es lograr que nuestros jóvenes terminen la educación media. Como veíamos, un volumen no despreciable de los jóvenes ninis, que hoy en día son ninis, no tienen ni siquiera la educación media completa. Y esto condiciona de forma permanente sus posibilidades de acceder a un mercado laboral, de acceder de forma competitiva, de tener una proyección de ingresos relativamente estable y para lo que enfrentan en términos de necesidades. Y creo que eso es un primer granito, lograr que los jóvenes culminen la educación. Pero cuando uno lo ve en términos de otros hitos importantes, es que los jóvenes tengan nociones de las oportunidades que hay luego en la escuela y ese conocimiento del mundo de la educación, y que entiendan que no todos son carreras universitarias en educación superior, que hay opciones técnicas, que hay opciones tecnólogas, que hay opciones de movilidad entre estos, que además hay una línea de formación para el trabajo que está muy bien posicionada en otros sitios del mundo y que probablemente en nuestro país aún no, pero que es una oportunidad importante que tienen los jóvenes para cualificarse y participar en el mercado laboral. Y además otro elemento importante frente al mundo educativo es las decisiones, el tema de dar esos primeros pasos hacia un escenario en el que probablemente los jóvenes toman decisiones en escenarios de limitación de oportunidades claros, y en muchos casos no tendrán la posibilidad de financiarse el pago de una primer semestre, una matrícula universitaria. En algunos casos probablemente están teniendo una posición relativamente ajena a oportunidades gratuitas o oportunidades de becas por temas de acceso a información, o porque entienden que hay un tipo de formación que es deseable o no, como lo que ocurre con la formación técnica frente a la universitaria, siempre tan premiada en nuestras mentalidades, y que si tuviéramos procesos de orientación lo suficientemente robustos, podríamos tener jóvenes informados que encontraran que una trayectoria que no necesariamente arranque por la educación superior universitaria igualmente puede ser satisfactoria en términos de alinearse con lo que los jóvenes valoran y quieren desarrollar en sus vidas, y además tener relación con el progreso de estas trayectorias y el poder crecer y encontrarle mucho más sentido a lo que hacen en sus días a día. Esto creo que son de las cosas en las que la orientación juega un rol medular como un eje para evitar y para ser como parte de esos eslabones que nos van a permitir
en el mediano plazo tener menos niños en el ecosistema. A partir de tu experiencia un poco en el resto del país, uno a veces, y sabemos que hay un déficit de orientadores en los colegios del país, en Bogotá también seguramente, y sobre todo en los colegios oficiales. ¿Cuál ha sido un poco la experiencia en términos de orientación socioocupacional en otras regiones que sé que ustedes han trabajado del país, por ejemplo en Urabá? ¿Qué impactos ha tenido? Muchas veces decimos, o varias personas señalan, la orientación, pero eso es difícil de medir. ¿Cómo sabemos si los chicos sí en verdad están interiorizando lo que las sesiones de orientación estamos ofreciéndoles? Un poco cuál ha sido la experiencia, cómo lo podemos medir y qué impacto ha tenido esto en los sistemas educativos de otros lugares del país. Yo creo que tocas un tema que es central y que yo creo que es una de las cosas que más nos mueve como sistema, y es qué ocurre con los orientadores, el rol central que tiene el orientador en la vida de los estudiantes de nuestra trayectoria educativa, la gran carga que tienen además del tema de orientación en estricto sentido, relacionado con de pronto conocer cosas muy relacionadas con la salud mental de sus estudiantes. Y ahí encontramos que un escenario ideal es tener orientadores, es el mejor de los escenarios, pero hay escenarios en los que las limitaciones en términos de recursos hacen que no sea posible tener orientadores, y en muchos casos son los pares, los amigos, los tíos, los papás, quienes empiezan a jugar un rol de orientación, para bien o para mal en muchos casos, porque parte de las decisiones de muchos jóvenes están bien definidas o están bien limitadas por cosas como mi amigo decidió que, mis padres me dijeron que, y ahí es donde se requiere un proceso intencionado de orientación, que no se encargue de sesgar la toma de decisiones y decir con un juicio de valor esto es bueno o malo, sino que oriente y brinde la información para que ese proceso sea lo más consciente posible y incorpore todas las variables que hay que tener. Y en esto se ha hecho un esfuerzo interesante en desplegar herramientas que lo que hacen es que docentes, que naturalmente no tendrían el rol de orientadores, deciden voluntariamente porque son los líderes, porque son los directores de curso, porque son los docentes a los que los estudiantes todo el tiempo recurren en busca de consejo, en la típica relación, y yo lo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio: oiga, profe, yo que estudio, usted sabe, mire, yo para qué soy bueno, yo sé que a mí me interesa un poco este tema de la política, pero yo en realidad no tengo muy claro si eso lo hago desde una carrera de derechos, y en ese caso es darle herramientas a los docentes para que ese proceso de orientación sea lo mejor posible en términos de cubrir tres frentes: brindar información sobre el mundo del trabajo, brindar información sobre el mundo educativo y adicionalmente tener insumos muy valiosos para que los jóvenes, sus intereses, lo que valoran, hacia dónde tienen motivación, qué son esas cosas que los mueven, y en ese ejercicio se han desplegado esfuerzos muy chéveres en territorios como Urabá, en Antioquia, donde de la mano de jóvenes y rectores muy juiciosos y docentes y voluntarios, como los que enseñan por Colombia, hemos logrado desplegar procesos de orientación a sitios donde antes no llegaba, donde la orientación probablemente era entre pares, no necesariamente positiva, y que uno empieza a ver qué cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, el tema de solicitudes de inscripción a universidades públicas es una de las cosas que a mí más me llama la atención, porque tiene un doble efecto importante en términos de los jóvenes reconocen las posibilidades de trayectoria educativa, además reconocen las posibilidades que podrían tener en un escenario como la universidad pública, y de un punto A a un punto B se pueden duplicar perfectamente la solicitud de inscripción de estudiantes de un colegio a universidades públicas. Ahora, hay otro frente que hay que trabajar en paralelo, que es complementario y tiene una relación virtuosa con la orientación, y es que tanto también los jóvenes tienen mejores competencias para enfrentarse a procesos de selección como los que ocurren en las universidades públicas. Pero yo creo que en grandes rasgos eso es un esfuerzo importante, de nuevo reiterar el rol que tiene el orientador como misionalidad en ese proceso de acompañar a los jóvenes, pero además en escenarios de recursos escasos, cómo hacemos que los docentes también, no solamente desde las buenas intenciones, sino con determinadas herramientas, puedan jugar ese rol de orientar, o puedan acompañar el proceso de toma de decisiones de los jóvenes, particularmente en esa franja de media que es tan importante. Gracias, Cami. Ahí coincido contigo en todo lo que mencionas, pero hay algo en particular que tú dices y que creo que la estrategia de orientación socioocupacional, como la estamos pensando en el actual plan de desarrollo,
que es como la primera primicia para los que nos acompañan, orientadores, docentes, rectores, estudiantes, y es que vamos a fortalecer la estrategia de orientación socioocupacional en la ciudad de Bogotá. Es una de las principales apuestas del plan de desarrollo distrital, y vamos a fortalecerla en el sentido que queremos incorporar a otros actores en el tema de orientación. Y tú lo mencionabas muy bien, esto no es un rol exclusivo de los orientadores, y si bien sabemos el esfuerzo que hacen todos los días, cada uno atendiendo inclusive hasta un orientador por 500, 600, 700, 800 estudiantes, queremos aportar también desde los otros miembros de la comunidad educativa, como tú lo mencionas, los docentes, los rectores, los mismos estudiantes, egresados. Pero hay un actor que para nosotros es clave y queremos introducir en los próximos 4 años. Son los padres de familia y cuidadores. En muchos casos las decisiones de los jóvenes se ven sesgadas por temas familiares, ¿verdad? No, mi hijo, estudie esto, que esto, etcétera. Y en muchos casos esos sesgos, o por ejemplo, y lo vemos, inclusive está documentado en distintas encuestas, los padres de familia prefieren que las mujeres o las niñas estudien programas más asociados a temas sociales o del cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que solo uno de cada tres matriculados en carreras asociadas con ingeniería, por ejemplo, son mujeres. El 66%, 2 de cada 3 son hombres. Y en muchos casos eso viene sesgado desde el hogar. Entonces, queremos también tener un trabajo muy fuerte con los padres de familia para que apoyen a sus hijos y les ayuden a construir su proyecto de vida a través de, ¿verdad?, de información relevante y de decisiones informadas, que es lo que al final del día uno busca, es cómo le entregamos a los chicos información relevante para la toma de sus decisiones, pero ahí los padres de familia juegan un rol clave. Y un ejemplo anecdótico, conocimos en un colegio una chica que armaba y desarmaba un motor, Camilo, en 10º, armaba y desarmaba un motor, y cuando le preguntábamos qué quería estudiar, dijo que estética. Entonces, hay ese tipo de sesgos en los que uno ve cómo los chicos no están reconociendo sus habilidades, ¿verdad? Sus conocimientos, sus intereses, no los reconocen de la mejor forma para tomar una decisión. Y en muchos casos las familias introducen ahí algunos sesgos. Entonces, es uno de los temas que queremos también cambiar o que queremos empezar a trabajar desde la estrategia de orientación socioocupacional de la Secretaría, cómo vinculamos a los padres, cómo diseñamos también unas guías de orientación socioocupacional para ellos. Entonces, también para que las personas que nos están escuchando sepan que ese va a ser uno de los grandes cambios que queremos introducir a la estrategia. Cami, no sé si tienes algo que decir respecto al rol de los padres de familia en los temas de orientación. Yo creo que el rol de los padres es central. En muchos casos, y yo he tenido la oportunidad de sentir esta sensación de que los docentes y directivos docentes se les entrega completamente a ellos de lo que es el proceso formativo de los jóvenes. Y yo creo que los padres juegan un rol importante ya, pero tienen que jugar un rol de pronto más activo y seguro mucho más informado sobre lo que implica todo el proceso de toma de decisiones de sus hijos. Tú lo decías, el típico caso de las mujeres no participando en carreras STEM porque es que eso no es para mujeres, o el caso de la concentración en carreras como psicología y eso de mujeres. Es ese tipo de situaciones que uno tiene que tratar de mitigar desde información. Es un tema que se ha venido avanzando en el mundo de forma importante para distintas cosas como por ejemplo notificar a los padres cuando se acercan las fechas de inscripción a universidades públicas, y que ellos jueguen un rol también de hacer ese call to action adicional a los hijos de, oiga, la inscripción para la nacional, la compra de pines se acaba en una semana, y con cosas como estrategias de mensajes de texto, les llega un mensaje de texto al papá que le dice, señor papá, en 2 semanas se cierra la inscripción para la Universidad Nacional, sabemos que Camilo está interesado en participar, por favor no dejen pasar la fecha. O cosas como, por ejemplo, los fondos de becas que maneja el distrito, los 7 fondos, las fechas, los deadlines, ese tipo de cosas ayudan a nutrir y a que los padres tengan mucha más información para acompañar a sus hijos en los procesos de toma de decisiones, y creo que es medular. Yo creo que hay muchas herramientas hoy en día, desde cosas tecnológicas hasta guías, hasta videos, hasta cápsulas cortas, que pueden ayudar a mitigar esa cantidad de sesgo que pueden tener los padres y a la hora de no orientar, porque en realidad lo que están es determinando decisiones de sus hijos que redundan luego en lo que tú mencionabas, el 50-50, el 50% accede inmediatamente a la educación postmedia y solamente el 50% culmina
y de ese 50 que deserta, muchos tienen que ver porque, no, es que yo estudié Derecho porque mi papá me dijo que tocaba estudiar Derecho, o es que yo me metí a esta carrera porque mi primo estaba estudiando algo similar y me parecía que era chévere como lo que estaba estudiando. Entonces, ahí es donde los padres y la orientación juegan un rol medular. Bueno, gracias, Cami. Veo, Víctor, tenemos preguntas de parte de las personas que están viendo el Facebook Live. Señores, así es. Recuerden que se pueden conectar y nos pueden hacer sus preguntas y nosotros las vamos a responder en este momento con nuestros invitados todas las inquietudes que tengan acerca de orientación socioocupacional. Recuerden que esta estrategia vincula a docentes, a padres de familia, a orientadores, a estos jóvenes que no estudian ni trabajan, como bien nos ha mencionado hoy Camilo, esta gran oportunidad para que estos jóvenes se vinculen a diferentes proyectos, programas y que se puedan enrutar en fortalecer su proyecto de vida. La pregunta que tenemos es, tengo 21 años, tengo muchas dudas de lo que quiero hacer en la vida. ¿Cómo puedo informarme acerca de esta estrategia? Bueno, ¿quieres cuento yo desde la estrategia del distrito, la de la Secretaría, y después Cami nos puede complementar con otras estrategias de orientación que tenga la ciudad de Bogotá y que ustedes han mapeado de la mejor manera? La estrategia de orientación socioocupacional del distrito tiene dos componentes gruesos, ¿verdad? Uno es trabajo directamente en los colegios, ¿verdad? Que no sería el caso particular de la persona que hace la pregunta, pero que vale la pena señalarlo en este momento, y es, vamos a trabajar de la mano con los colegios, con los docentes, con los rectores, con los orientadores, que se sientan los líderes y se apropien de la estrategia, y construir con toda la comunidad educativa un plan de orientación en cada uno de los colegios, ¿verdad? Que se genere una capacidad instalada en los colegios para que todos los chicos de nuestros colegios oficiales tengan acceso a orientación socioocupacional que les permita construir su proyecto de vida de la mejor manera. Y eso para nosotros es un reto fundamental, que los colegios se apropien, que los colegios sientan, los orientadores también, empoderarlos para que podamos avanzar en lo que es la orientación socioocupacional, que tendrá resultados muy interesantes para todos los estudiantes de sus colegios y permitirá evitar deserciones, por ejemplo, sobre todo entre noveno y décimo. Ese es otro aspecto clave que ahorita podemos conversar. La estrategia actual va solo en décimo y 11. Nosotros queremos traerla desde octavo y noveno, también para ir trabajando y evitando esas deserciones que se dan entre secundaria y media. Ese es un trabajo principal con las instituciones educativas, trabajando directamente con los miembros de la comunidad educativa, talleres directos muy vivenciales con los estudiantes. Esa es la apuesta. Y hay otra apuesta que tenemos y que iría muy pegada a lo que menciona la persona que hace la pregunta, y es, en cada una de las localidades del distrito vamos a tener también un equipo de profesionales que permita atender a esos jóvenes ninis, ¿verdad?, que no están necesariamente escolarizados, que pueden estar, ya se pudieron haber graduado, que pudieron haber desertado, y también trabajar con ellos en talleres de orientación socioocupacional, con sus familias, ¿verdad?, con toda la comunidad de las distintas localidades. Y ese es el énfasis territorial que queremos tener, y es no solo trabajar con los estudiantes, sino también con esos jóvenes que acuden a las casas de la juventud, por ejemplo, de la Secretaría de Integración Social, y es cómo trabajar con ellos. Ahí tendremos un equipo a partir de julio de este año, de julio y agosto, dependiendo cómo evolucione el tema de la presencialidad, o si no lo haremos de manera virtual. Tendremos un equipo de profesionales de las más altas calidades que acompañarán a los jóvenes en esa toma de decisiones. Y el tercer componente, que también ese sí podemos, y a nuestro oyente podríamos decirle que ya mismo puede ingresar, es la página de Yo Puedo Ser, que es el nombre de la estrategia. En esa página también van a encontrar información relevante sobre qué carreras estudiar, sobre cuáles son las ofertas, ¿verdad?, de becas. También hay unas guías y unos test que ustedes pueden aplicar sobre cuáles, para que ustedes identifiquen sus necesidades, sus habilidades, para que conozcan del mundo del trabajo, para que conozcan del mundo de la formación. Y ahí inclusive hay juegos interactivos que ustedes pueden desarrollar que podrán orientar mejor sus decisiones. Esa es un poco la apuesta desde el distrito, desde la Dirección de Educación Media. Cami, podríamos también ampliar un poco con otras estrategias de orientación para niños en la ciudad y que puedan ayudar a la persona que hace la pregunta. Sí, yo creo que lo primero que me llama la atención de la pregunta es, pues no tengo ni idea qué hacer con mi vida. Creo que la orientación es un proceso de vida. Es decir, todo el tiempo durante nuestras trayectorias de vida estamos tomando decisiones sobre el qué voy a hacer. El qué voy a hacer se determina, pero no necesariamente está condicionado exclusivamente por lo que estudio. Entonces, yo estudié una carrera de ingeniería y conozco muchos ingenieros trabajando en temas sociales, conozco personas de profesiones de carreras sociales que están trabajando en temas mucho más de tecnología,
hay una gran diversidad. Y el primer mensaje es, lo que estudies no necesariamente va a condicionar lo que tengas que hacer en la vida. Pero ese proceso inicial de exploración tiene que ser lo más consciente posible. Y ahí hay distintas herramientas, incluyendo, por supuesto, lo que está puesto en el portal de Yo Puedo Ser, pero otras organizaciones que hacen procesos de orientación en otros colegios. Si ya no estás en el colegio, hay algunas alternativas virtuales a las que uno podría apelar, como los juegos y algunas cosas explorativas que tienen dentro de la estrategia que se va a desplegar en el distrito. Simplemente el llamado de, es probable que lo más importante en esta fase sea poner en limpio, y por poner en limpio me refiero a hacer un ejercicio de reflexión y escribir qué me gusta, qué no me gusta, qué valoro, hacia dónde yo me veo, cómo me veo, porque eso es un tema que todo el tiempo está cambiando. Y si tú me preguntas, yo cuando estaba en el colegio, en los últimos años del ciclo educativo, yo estaba convencido que iba a estudiar ingeniería. Luego esta noción cambió y me di cuenta que lo mío era un tema social, y ahorita que estoy metido en el tema social me doy cuenta que quiero potenciar aún más el tema de la tecnología. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y estamos cambiando perspectivas sobre la trayectoria que queremos tener como profesionales o como técnicos, como tecnólogos o en una formación laboral, pero creo que es un primer ejercicio que puede ser orientado por un proceso acompañado por un tercero, o puede ser un primer proceso de reflexión. Y creo que si vas a la web vas a encontrar una gran cantidad de herramientas que te permitirán explorar un poco el cómo estás. Doy una cuña de algo que probablemente va a salir pronto, y es una herramienta que va a ser diseñada para que los jóvenes la apliquen ellos mismos, siguiendo algunos videos y siguiendo algunas pautas para hacer ese primer proceso de autoconocimiento, que creo que es clave, y es reconocer qué me interesa, qué me gusta, qué valoro, hacia dónde me proyecto, y que tan pronto como lo tengamos vamos a tratar de dinamizarlo. Eso es una apuesta que está sacando la Fundación Corona en la línea de orientación, y un poco para reconocer que en este escenario en el que estamos actualmente probablemente no vamos a poder salir a buscar orientadores one-to-one muy rápidamente, pero sí podemos de pronto tener algunos ejercicios que permitan orientar ese proceso escalonado de explorar las cosas que más me interesan en tu conocimiento. Gracias, Cami. Víctor, ¿tenemos más preguntas? Sí, señor. Esta es de una orientadora. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los orientadores que en este momento se conectan, y les cuento que en la implementación de la estrategia a lo largo de este tiempo son 491 orientadores los que se han vinculado y han hecho parte de esta estrategia. La pregunta es: buen día, me inquieta saber cómo puedo integrar mi quehacer pedagógico en términos prácticos con la orientación socioocupacional. Bueno, esa es una gran pregunta, y ya lo mencionaba Cami, como la relevancia de que los distintos actores de la comunidad educativa se relacionen con los temas de orientación. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo y un poco desde la Secretaría de Educación, perdón, y un poco es la gran apuesta desde la estrategia de orientación socioocupacional, y por eso en la estrategia, Camilo, si no lo sabes, nombramos un equipo líder en cada colegio, integrado no solo por orientadores, sino también por docentes. ¿Por qué? Porque lo que queremos es transversalizar un poco la orientación en las distintas asignaturas y con los docentes, y ahí es clave integrar la orientación desde la articulación de temas y de la identificación de los intereses desde cada una de las áreas de conocimiento. Entonces, ese es como el primer llamado, y es desde la estrategia lo que es incorporar en los docentes es cómo incorporo aspectos relacionados con la orientación en mi quehacer diario pedagógico. Y es de eso precisamente se trata la estrategia, y acompañamos a los docentes para que identifiquen la forma de hacerlo. Y es, si yo soy docente de matemáticas, yo puedo ir identificando los estudiantes que tienen unas habilidades sobresalientes, por ejemplo, o que tienen capacidades para trabajar en temas de matemáticas, y ahí puede empezar también el proceso de orientación con algunos estudiantes, ¿verdad? Eso es como una forma de abordarlo, pero en general la estrategia lo que busca es acompañar a los docentes para que logren vincular la orientación con su quehacer pedagógico. Y lo decimos de nuevo, hay que integrarlo, y esa articulación es clave. La orientación no puede quedar solo para los orientadores, sino que en todos los espacios del aula debemos ir orientando a los chicos, que ellos vayan identificando sus capacidades, sus habilidades, dónde se están desarrollando, cómo también puedo desde mi área temática, ¿verdad? Desde mi área de conocimiento, ir fomentando esas habilidades que requieren los chicos para, por ejemplo, ingresar a la educación superior. Ese tipo de estrategias son claves, y nosotros desde el plan de orientación y desde la orientación socioocupacional estamos impulsándola con los docentes. Por eso en los equipos líderes
necesitamos que trabajen docentes, y ahí vamos a tener también para el docente una guía específica que también saldrá en el segundo semestre, que tendrán acceso a través de la plataforma Yo Puedo Ser. Es una guía para los docentes donde identifiquemos distintos aspectos que ellos pueden llegar uno a uno, paso a paso, con distintos ejemplos, ellos pueden incorporar los temas de orientación en su quehacer pedagógico. Entonces esa también es una noticia, una chiva, como dice Camilo, y es que tendremos una guía también para docentes de cómo incorporar la orientación en nuestros procesos pedagógicos en los colegios. A partir del segundo semestre lo tendremos. Es un trabajo muy fuerte que ha hecho todo el equipo de orientación de la Secretaría y que estará a disposición también de todos los docentes del distrito y en general del país a través de la página web. No sé, Cami, si también ustedes la experiencia de trabajo con docentes y la incorporación en su quehacer de los temas de orientación, ¿cómo lo ven ustedes? Creo que es un reto gigante y parte del reconocimiento que los docentes ya tienen una carga importante en términos del quehacer pedagógico y su día a día, y asumir un rol adicional requiere un proceso, uno, muy organizado, que les permita a ellos sacar adelante el proceso, y dos, que no implique una mayor carga, digamos, muy grande. Parte de lo que se hizo en el ejercicio en otras regiones del país fue, por ejemplo, integrar espacios como el de dirección de grupo al espacio de orientación, ver formas complementarias y espacios extraclase mucho más uno a uno con estudiantes, que en la práctica no implica tener que preparar una completa sesión, sino tener la información lista para, por ejemplo, temas como explorar programas académicos, hablar de los distintos niveles de formación, los momentos y como esos hitos importantes que deberían estar en mente de los estudiantes durante ese último grado, que es 11, entonces la preparación para lo que sean las pruebas saber, la preparación para exámenes de universidades públicas, ese tipo de cosas, tratar de volverlas lo más liviana posible en términos de carga para el docente, pero que tengan las herramientas y la información para que lo puedan desplegar y que no torpede el proceso pedagógico en todo, porque entendemos que hay una limitación en tiempos y en espacios dentro de lo que ocurre en la escuela. Gracias, Cami. Víctor, no sé si tenemos preguntas. ¿Qué colegios tenemos conectados? Sí, señores, en este momento nos saludan del colegio Villa Elisa y del colegio John F. Kennedy IED. También quiero un comentario que nos hace Dari Zamora. Ella nos dice, es que es importante que los colegios públicos mantengan constante comunicación con los egresados. Seguimos claro, lo dijimos también al principio, es cómo vinculamos a otros actores distintos al clásico orientador, ¿verdad? Y uno de ellos son los egresados. Si los egresados pueden darnos pistas, Camilo, y a todos los que nos escuchan nos pueden dar pistas, o le pueden brindar información relevante a los estudiantes para construir su proyecto de vida. Hay cosas muy bonitas, un proyecto que tenemos con el Colegio Gerardo Paredes e IBM, donde también egresados asisten al colegio y profesionales también de temas de tecnología y les cuentan la experiencia a los chicos. Los chicos hoy también es muy importante el tema vivencial, ver en alguien o reflejarse también en lo que podrían ser, lo que podrían adelantar. Y eso es un tema clave, y es cómo también los colegios, los orientadores no pierden contacto con sus egresados y les muestran a los chicos que es posible construir un proyecto de vida. En muchos casos, en muchos de nuestros colegios, estamos en situaciones de vulnerabilidad muy grandes y un poco la autoestima ahí de algunos de nuestros chicos puede verse un poco afectado, y es cómo también egresados de ese mismo colegio, bajo las mismas condiciones que pudieron construir su proyecto de vida, les hablan a ellos. Esa comunicación también para los jóvenes es fundamental, para nuestros chicos de medio es fundamental, y también queremos impulsarla. Como egresados de distintas áreas del conocimiento pueden mostrarles a ellos que se puede construir un camino, ¿verdad?, en la vida después del colegio, bien sea en el mercado de trabajo o bien sea en la vida educativa. Entonces, eso para nosotros es una apuesta fundamental y también queremos vincularla de nuevo a la estrategia. Y los orientadores también ahí son los llamados a liderar esto en los colegios. Cómo continúo, ¿verdad?, con contacto con mis egresados y los vinculo a las sesiones de orientación socioeducacional que hacemos en los colegios a través de distintas iniciativas o de simplemente diálogo de los chicos con los egresados. Creo que puede ayudar mucho para que los jóvenes también identifiquen sus intereses, sus habilidades, puedan conocer qué pasa en el mundo una vez culminemos el bachillerato. No sé, Cami, si tienes algo para agregar sobre el tema. Yo creo que los egresados tienen como dos visiones. Uno, y creo que también iba hacia allá orientada la esta, del cómo le hacemos seguimiento a egresados, y creo que ustedes como distrito han hecho un esfuerzo gigantesco por tener
medidas sobre qué pasa con los jóvenes una vez dejan el colegio. Porque, y nosotros queremos incorporar cada vez más esta visión de la trayectoria completa y después de ver, bueno, ok, salió del colegio, qué pasó inmediatamente luego, alguna vez ingresó a educación superior o a algún nivel de formación para el trabajo, alguna vez accedió al mercado laboral, cuál es su estado actual, y es donde creo que esa sinergia no solamente de educación, sino de otras entidades del distrito como integración social, como desarrollo económico, tiene lugar y es mucho más relevante. Y por supuesto, el rol que pueden tener estudiantes que ya pasaron por procesos de laborales, que ya se están desempeñando en un rol, que estudiaron o que salieron de algunos de los programas de media articulada técnicos o ejercicios distintos como el que tiene el distrito Compite en el Colegio Gerardo Paredes, y contarles, bueno, eso en la práctica qué pasa, qué hace un desarrollador, cómo es su día a día, qué estudió, cómo se aplica eso que estudió en lo que hace. Ese modelo de roles es muy potente, y yo lo pienso en términos de qué pasaría si al Camilo que está en 11, o sea, si yo pudiera volver al pasado y yo le pudiera contar a Camilo, bueno, qué estudié y eso para qué me sirvió y yo qué hago, cuál es mi día a día, a qué dedico la mayoría de mi tiempo. Son ejercicios muy potentes en términos de poner a los jóvenes en el lugar de lo que pueden estar previendo, quieren desarrollar en sus vidas. Ahí, Cami, tocas un tema fundamental para nosotros como la Secretaría, y también es una de las apuestas, y ustedes lo ven en el plan de desarrollo, los jóvenes para el siglo XXI. Estos desafíos, ¿cómo los abordamos también desde la educación media? Y uno de los principales desafíos ha sido la desarticulación un poco de la educación media con el resto del ecosistema de la ciudad, en particular con el sector productivo de la ciudad. Y queremos también vincular a la estrategia de orientación ocupacional al sector productivo, y lo hemos hecho ya a través de distintos, por ejemplo, con IBM en la estrategia BITEC, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el clúster de energía eléctrica, que también le llevamos a los jóvenes información relevante. Por ejemplo, nuestros jóvenes, estoy seguro hoy, y es muy difícil que tengan información sobre las apuestas de la ciudad, cuáles son, por ejemplo, las vacantes que generan mayor ingresos o mayores salarios, o la cantidad de vacantes que existen en la ciudad. Ese tipo de información en la orientación clásica no se la ha llevado al estudiante, y nosotros queremos hacer una apuesta ahí. También queremos fortalecer los conocimientos de nuestros orientadores en esos temas de ciudad, que sepan dónde hay información relevante a vacantes, dónde tenemos información sobre las apuestas de ciudad, sobre los principales clusters, sobre los ingresos de los egresados, los salarios de enganche, porque eso también brinda a los estudiantes información relevante para su toma de decisiones. Por ejemplo, hablábamos con el sector de energía eléctrica, y los salarios de los técnicos y tecnólogos relacionados con electricidad son los más altos en promedio de la ciudad, pero muy pocos jóvenes se deciden a estudiarlo. Una de las hipótesis que tenemos es que muy pocos jóvenes también saben que son salarios relativamente altos y que pueden tener una carrera al interior de esas empresas formales de la mejor manera. Entonces, ¿cómo le llevamos a los jóvenes información también desde la orientación socioocupacional en media, y cómo también nuestros orientadores les entregamos herramientas para que ellos puedan construir también esa información o entregarles esa información a sus estudiantes? Eso es un reto gigante para nosotros. Sabes muy bien, Camilo, por ejemplo, en el Reino Unido, la información que se le entrega a los estudiantes también en media sobre, miren, estas son todas las oportunidades de vacantes que hay. Si usted quiere ser astronauta, muy bien, solo hay una vacante cada 2 años para astronauta, gana muy bien, pero solo hay una cada 2 años. O usted quiere ser panadero, o usted quiere ser ingeniero, y le mostramos eso a los estudiantes. Entonces los estudiantes saben, listo, si quiero ser astronauta, solo voy a tener una oportunidad. O le amplío el abanico de oportunidades. Y eso también queremos hacerlo de manera muy, muy fuerte, y queremos también el acompañamiento del sector productivo, inclusive comunitario, que nos acompañen a las sesiones de orientación con los chicos, que los chicos vean, como tú decías, un programador qué hace un programador en su día a día, qué hace un ingeniero en su día a día, cómo es el mundo de la educación de un ingeniero, qué tanto tiene que estudiar, cómo tiene que estudiar, qué conocimientos son claves, y cuál puede ser mi proyección a futuro. Esos son temas también que quería mencionar, que han estado un poco desligados de la orientación, pero que tenemos que empezar a vincularlos, y que es una apuesta también desde el distrito, y que nuestros orientadores también estoy seguro que nos van a acompañar para poder seguir fortaleciendo toda esa información que le entregamos a los jóvenes. Sobre ese tema también quería preguntarte, Camilo, ¿qué experiencias conoces y resaltar esa relevancia de vincular al sector productivo en todos los temas de orientación socioeducativa? Yo creo que la vinculación del sector productivo es clave, y creo que una de las cosas que uno quiere trabajar desde la orientación es que los jóvenes tengan más noción de trayectorias,
que no vean tanto como un escalón, sino que hay trayectorias distintas y que una trayectoria puede perfectamente arrancar por un rol de base cocinando en un restaurante de comidas rápidas. Pero que si eso me apalanca la posibilidad de financiar el proceso de formación que yo quiero y tengo claro que hacia allá voy y tengo claro que estoy desarrollando esfuerzos, mi energía hacia allá, tiene todo el sentido del mundo. Pero además, vincular al sector productivo en la orientación tiene un gran potencial de dinamizar la economía de la ciudad. Y es, si estamos completamente desconectados los estudiantes del sistema educativo, de hacia dónde está avanzando la ciudad, que nos estamos volviendo un polo de desarrollo importante en temas de tecnología y nadie se está presentando a las carreras de tecnología, pues las empresas no van a tener talento para seguir creciendo y no van a poder seguir aportando para que haya menor desempleo, mayor consumo, toda esta sinergia económica que se puede generar. Y ahí el rol de la orientación es clave, en términos de dar las señales del mercado suficientes para que los jóvenes identifiquen, por ejemplo, que salarios de entrada en industrias como la de tecnología son absolutamente atractivos y que la industria de tecnología no es solamente programadores, que si tú eres un artista, si tú eres un grafitero, si te gusta hacer esbozos de dibujo, puedes perfectamente tener una carrera supremamente exitosa y muy bien remunerada en el sector de la tecnología. ¿Por qué? Porque hay unas vertientes de la tecnología que tienen que ver con el diseño interactivo, que son cosas muy bien pagas, que puedes entrar perfectamente desde un nivel técnico, tecnólogo, o haciendo una carrera universitaria. Entonces es importantísimo la conexión y que podamos sintonizar cada vez más algo que normalmente le atañimos, que esa conexión tiene que hacerse entre la educación postmedia y la industria, pero yo creo que tenemos que volvernos un poquito más atrás para que los jóvenes identifiquen en determinadas trayectorias la posibilidad de desarrollar una trayectoria llena de sentido y que aporte igualmente para la economía de la ciudad. Entonces es un rol importante el cómo hacemos sinergias y damos esa información de forma pertinente para que los jóvenes en esa toma de decisiones puedan avanzar. Ahí lo mencionas y también es clave que los orientadores y nuestra comunidad educativa lo entiendan. Inclusive desde la orientación, y tú lo mencionas muy bien, podemos atacar algo que es uno de los principales problemas del sector productivo hoy en el país y en general en el mundo, y son las brechas de capital humano. El 50% de los empresarios en Colombia manifiestan que tienen problemas para la consecución del recurso humano de sus empresas, ¿verdad? Porque no está alineada un poco la oferta con la demanda. Si le entregamos a los jóvenes información relevante sobre el mercado de trabajo, sobre la educación superior, sobre las principales apuestas de la ciudad, si nos anticipamos inclusive desde la orientación socioocupacional a estos temas y le entregamos esa información a los jóvenes, inclusive los orientadores, los docentes, los rectores, los directivos docentes, los padres de familia, pueden ser los que más o pueden ser los que tengan un mayor impacto en el cierre de brechas de capital humano de nuestros jóvenes. Entonces también que los orientadores vean que tienen esa responsabilidad y que el impacto de lo que hacen en términos de orientación y en general de la comunidad educativa puede impactar inclusive en términos de crecimiento económico de una ciudad. Por eso la relevancia de la orientación, Camilo, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Víctor, creo que nos queda poco tiempo, no sé si tenemos un par de preguntas más. Sí, señor, se nos acaba el tiempo y bueno, tenemos las siguientes preguntas. Desde el ciclo inicial, ¿cómo integro esta estrategia y cómo vincular a los padres y cuidadores? También esta pregunta que vincula a los familiares. Dice, mis papás quieren saber acerca de la estrategia. ¿Hay información para ellos? Aprovecho también para enviarle un saludo al colegio Alberto Lleras Camargo Suba, quien Miriam Carrillo está presente en este chat también. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí en el colegio de Suba estuve en el mes de febrero dialogando con la rectora. Muchos saludos a todos los colegios que hoy nos están escuchando. En relación con la primera pregunta, yo creo que, y eso es algo importante, la orientación socioocupacional no debe entenderse como algo exclusivo de educación media, sino cómo a lo largo del ciclo educativo de los chicos lo vamos fomentando. No estamos diciendo que en los primeros ciclos tengamos que hablar de mercado laboral ni nada de esas cosas, pero sí podemos fortalecer uno de los componentes claves de la orientación y es el autoconocimiento, ¿verdad? Cómo podemos desarrollar las habilidades, los talentos de nuestros chicos, fortalecer su autoestima, para que ellos también vayan identificando sus habilidades, sus intereses. Eso sería lo principal y lo que deberíamos enfocarnos en los primeros ciclos educativos, que es el desarrollo de esas habilidades y los talentos de los chicos y fortalecer su autoestima. Esas son las prioridades que entendemos nosotros desde la Secretaría de Educación deberíamos tener los orientadores y los docentes en términos de orientación para los chicos a lo largo del primer ciclo educativo. En relación con los padres de familia, como lo decíamos, a partir del segundo semestre también vamos a tener
guías especiales para padres de familia que podrán tener acceso en la página Yo Puedo Ser. Por ahora, les recomendamos a los padres que ingresen a la página web. Ahora Víctor nos dará exactamente la página Yo Puedo Ser, y ahí también van a encontrar información muy importante para la orientación de sus hijos. También dialoguen de manera permanente con el orientador de sus hijos en el colegio, con los docentes, con el director de grupo. Creo que ahí podemos tener un diálogo muy importante para que los padres de familia se encuentren totalmente actualizados en términos de la orientación de sus hijos. Y como les dije, a partir del segundo semestre tendremos material muy importante para los padres de familia en nuestra página web Yo Puedo Ser. Cami, no sé si quieres decir algo o complementar respecto a las dos preguntas que nos hicieron. Yo creo que ya lo habíamos dicho en varias ocasiones de la importancia que tienen los padres y la importancia que tiene desarrollar algún mecanismo para que los padres puedan acompañar a sus jóvenes y hijos en la toma de decisiones. Y creo que ahí va desde el desarrollo de guías, que es una de las apuestas que está sacando el distrito, hasta cosas, no sé, mucho más concretas y que uno pudiera como tratar de viralizar con padres, videos que permitan transmitirle mensajes importantes sobre la orientación, sobre el proceso de toma de decisiones de sus hijos, sobre la importancia que tiene ese proceso de toma de decisiones para sus trayectorias de vida, como hacerlos un poco más conscientes que no hay decisiones buenas o malas, sino hay decisiones con poca o con mucha información. Y creo que ahí hay un rol que tiene que asumirse de parte de no solamente de la Secretaría, sino de distintos actores del ecosistema, y es entender que los jóvenes no están en una burbuja que sale del colegio, que está en el colegio, sino que hay muchas otras cosas, incluyendo pares, incluyendo entornos comunitarios, incluyendo entornos virtuales, y probablemente en esos entornos encontremos herramientas para llegar a los padres con mensajes importantes sobre lo que es el proceso de orientación de sus hijos, para que no vean sesgados cualquier decisión que quieran tomar, y puedan como acompañarlo de la mejor manera posible. Bueno, Néstor, si quieres una última pregunta y vamos cerrando. Sí, señor. Acá leyendo todas las preguntas de las personas que se han conectado, tenemos una general, y es que tienen muchas dudas acerca de este momento que estamos atravesando. ¿Cómo podemos nosotros brindarles información, o cómo podemos hacer que desde las casas efectivamente toda la comunidad en general pueda tener información de la estrategia, o cómo estamos nosotros trabajando para que ellos puedan seguir desde sus hogares toda la información que tenemos para ellos? Bueno, sobre eso creo que muy al lugar la pregunta. En el marco de esta estrategia Aprende en Casa, que ustedes saben ha sido como el gran reto del distrito para avanzar en términos de la educación sin que los chicos atiendan el colegio, hemos dispuesto y hemos desarrollado un contenido muy importante de orientación sociocupacional en el EduSitio Aprende en Casa. Ahí en el portal, también en el portal Yo Puedo Ser, tenemos diferentes contenidos como Yo Puedo Estudiar, Juego Yo Puedo Ser, Descubre Tú, Yo Puedo Ser en mi ciudad, Liga de Superhéroes, Diseñando mi Brief, bueno, entre otros contenidos que hemos desarrollado para que los jóvenes, que sabemos, sobre todo los que están en 11, que están seguramente en un momento de su vida con mucha incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? Porque ya el año entrante van a tener que o ingresar al mercado laboral o eventualmente ingresar a la educación superior, que tienen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, que seguramente están definiendo lo que quieren estudiar. Tenemos el contenido de Diseñando mi Brief, donde pueden encontrar actividades para identificar intereses, habilidades, competencias que tiene cada uno de los jóvenes para conocerse mejor ellos, como un aspecto que sin lugar a dudas tiene mucho que ver en la toma de decisiones. Liga de Superhéroes, donde invitamos a imaginar que la sociedad necesita un equipo de superhéroes para poder superar la pandemia. Tú eres la mente maestra que convocará y preparará a dichos personajes. Y en general, material muy importante que les va a servir a los jóvenes y a los adolescentes de nuestros colegios distritales para poder identificar mejor sus intereses, para conocer el mundo del trabajo, para conocer el mundo de la educación superior y poder, como lo dijimos desde el primer día y al final que es el objetivo principal de la orientación, poder construir un camino y una trayectoria exitosa de vida. Y ahí van a tener también diferentes contenidos. Hemos tenido más de 13.000 descargas, lo cual creo que es una excelente noticia y habla mucho de la acogida que ha tenido estos contenidos para nuestros jóvenes a través del EduSitio, y que lo pueden hacer desde sus casas
a través del celular o del computador pueden avanzar en estas actividades. Entonces ese es un poco como el mensaje. Quiero también agradecerle a Camilo por haber asistido a esta franja. Esperemos que tengamos otros momentos en los que podamos seguir conversando sobre estos temas que nos apasionan, sobre los jóvenes. Y nada, Camilo, agradecerte de nuevo por haber aceptado esta invitación, por tener un diálogo con la comunidad educativa del Distrito de Bogotá, y esperamos tenerte muy pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y no, acá siempre a la orden para poder compartir pensamientos sobre lo que es esta retadora agenda de juventud, y de nuestra parte siempre estaremos a la disposición de atender estos llamados y de poder conversar contigo y con los demás miembros de la comunidad educativa de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nos despedimos enviándole un saludo a Denise Daniel Born, quien ha estado muy activa en este live. Los invitamos a que ustedes ingresen al portal yopuedoser.educacionbogotá.edu.co, que también ingresen al portal educativo de Red Académica, donde quedará albergado este live y donde ustedes podrán encontrar toda la información que necesitan, sobre todo en este momento que estamos tan pegados a la era digital. Muchas gracias y bueno, un saludo para todos y nos estaremos viendo.